Eh, Voy a arrancar por mi presentación en este rato que me toca, entonces veo que con algunos nos conocemos, pero con quienes no. Eh, yo soy fundador y presidente y CEO de dos organizaciones. Una es Fundación Fovice, que tiene sede en Argentina, y la otra es WWB, que tiene sede en Estados Unidos. Entonces, en general, desde Fovice trabajamos en Argentina y desde WWB trabajamos en América Latina y el Caribe. Em, Después de muchos años de trabajo, con un enfoque en las políticas públicas, nosotros somos dos organizaciones sociales, organizaciones de la sociedad civil, que entendemos que en temas de vivienda la perspectiva, la mejor perspectiva posible es pensar a la vivienda como un derecho que está a su vez asociada a otros derechos, y en ese sentido la mejor herramienta para garantizar el acceso universal a esos derechos fundamentales es la política pública. Son programas y políticas públicas. Entonces, desde estas dos organizaciones, entendemos que nuestro mejor rol posible es de apoyar y de complementar a las políticas públicas de vivienda, eh, siempre o en todos los lugares donde tengamos oportunidad de hacerlo. Entonces, ustedes van a ver que este módulo, toda la diplomatura y este módulo en particular, va a buscar ofrecer herramientas prácticas y bien concretas para buscar alternativas de ampliar la mirada, la perspectiva, el enfoque respecto a la vivienda, que pueda ser lo más integral y exhaustivo posible, con el fin de eh, ampliar el acceso al derecho a la vivienda y los derechos asociados. Me importa hacer énfasis en el sentido de aplicación que tiene esto que vamos a compartir con ustedes a partir de hoy. El diseño mismo de la diplomatura está orientado a funcionarias y funcionarios públicos que hagan uso de las herramientas de gestión de políticas públicas de vivienda de manera cotidiana. Entonces, es por eso que a través de distintos socios, siendo ministerios de distintos países, siendo el Consejo Nacional de la Vivienda, distintos institutos provinciales de vivienda y distintos municipios, hemos apuntado a ese perfil de, digámosle, entre comillas, estudiante, que en general son ustedes, más bien que estudiantes practicantes, practicantes de la gestión de políticas públicas de vivienda. Entonces, nos interesa mucho que sea útil este módulo de la diplomatura, que les sea útil a ustedes en la gestión cotidiana. Así lo pensamos. Lo diseñamos haciéndolo lo más sencillo y corto posible, sabiendo también que al ser practicantes de la política pública no tienen mucho tiempo disponible. Entonces tratamos de ajustarnos a esa disponibilidad que tienen las funcionarias y funcionarios que trabajan todos los días haciendo política pública en territorio. Entonces los tiempos van a ser los más prácticos que sea posible, pensando en ustedes, nuestro público. Desde ese punto de partida, ustedes hoy tuvieron acceso, seguramente les llegó una comunicación que les dio su usuario, su contraseña y el acceso al campus virtual en general, a la diplomatura en particular y a este módulo específicamente, y a partir de ahí
seguramente lo hayan empezado a explorar o lo pueden comenzar a explorar después de esta reunión. Déjenme hacer una nota al pie respecto de cuando yo hablo de la diplomatura y de un módulo, porque nosotros diseñamos la diplomatura con distintos módulos. Entendemos que este es el primero y el año que viene seguiremos con futuros módulos. Eh, Algunos tienen que ver con un programa de mejoramiento habitacional sustentable y entonces en esa serie de módulos este es el primero que apunta a cómo diagnosticar lo más integral y exhaustivamente el desempeño de las viviendas junto con las personas o al servicio de las personas. Siguen otros módulos, después del diagnóstico hay un proyecto de obra de mejoramiento y después una obra y después una medición y evaluación de resultados. Pensamos que todo junto iba a ser abrumador y también el fin de año es un momento un poco más cargado, entonces decidimos empezar con esta primera propuesta a la que se sumen siguientes en el marco de un programa de mejoramiento habitacional sustentable, a la vez que al ser una diplomatura latinoamericana estamos trabajando en otros módulos que sistematicen y que plasmen las experiencias de políticas públicas en distintos ámbitos vinculados a la vivienda de distintos países de América Latina o del mundo, pero en principio estamos desarrollando dos módulos latinoamericanos. Bien. Bueno, eso es el planteo general de la diplomatura. Em, si ven ustedes en la propuesta del índice de este módulo, hay un primer capítulo del curso que es introductorio, que se llama, déjenme ver, se llama Vivienda, Salud, Seguridad, Inclusión Económica y Crisis Climática. Entonces, ahí planteamos nosotros un poco lo que yo estoy compartiendo hoy con ustedes, el enfoque general respecto de la vivienda y que tiene, bueno, además de esta perspectiva de que es importante fortalecer para nosotros, fortalecer o darles las herramientas o sumar herramientas para ustedes, también es importante compartir para nosotros algunas distribuciones generales del problema de la vivienda. Y entonces ahí en ese primer capítulo introductorio van a encontrar nuestra reflexión o una serie de reflexiones e información respecto del déficit habitacional y cómo se distribuye el déficit habitacional en principio en América Latina y el Caribe y después en algunos países. Van a encontrar ustedes información de Argentina. Pero el panorama general, según fuentes oficiales que hace pocos años compiló el BID, indica que el problema de la vivienda, ustedes saben que se reparte entre el déficit cuantitativo, que es la vivienda nueva que necesita ser construida, y el cualitativo, ¿sí? Que es la vivienda existente que no está correcta, que no es adecuada o que no funciona o que no se desempeña correctamente. En América Latina y el Caribe, el déficit cualitativo representa el 94% del problema de la vivienda. Entonces es casi todo el problema de la vivienda existente, que no se desempeña bien. Eh, Ahí hay dos cuestiones para pensar. Una es, bueno, siempre es importante que uno aborda un problema desde la perspectiva de los problemas públicos y entonces que se abordan con políticas públicas, empezar por entender esa dimensión, ¿no? En términos generales, yendo de lo más general a lo particular. ¿Cómo es el problema? ¿Cuáles son las características del problema? Bueno, en general,
el problema de la vivienda que tenemos en América Latina y el Caribe es el déficit cualitativo. Muchas veces las políticas públicas, en cambio, se enfocan en resolver el déficit cuantitativo. Y entonces ahí digamos, eso es información, nos plantea una serie de inquietudes, interrogantes, y desde nuestra práctica, que apuntamos a resolver la parte por lejos más grande del problema, nos lleva a tratar de entender por qué los recursos públicos están en general orientados al revés. Bien. Más allá de esas reflexiones y sobre la información dura, eh, ustedes estarán pensando, bueno, en mi país yo sé que están cursando en este momento muchas funcionarias y funcionarios de Chile, entonces con mucho gusto les damos la bienvenida. Hemos trabajado nosotros en Chile, entonces la información oficial indica que el déficit cualitativo en ese país es del 70 y tanto por ciento. Y en Argentina la información que se puede proyectar o tratar de construir indica que también sería del 70 y tanto, del 80%, y ahí pasamos al segundo aspecto que es muy importante, que es, bueno, ¿cómo está construida esa información? ¿Medimos en nuestros países, provincias, estados o municipios el déficit habitacional cualitativo? Y en general la respuesta es que no, o que es una medición que tiene mucho potencial de, de ser más integral y exhaustiva. Entonces, ahí van a ver ustedes en esta primera parte del curso, en esta presentación, un gráfico que no sé si lo están viendo, que nosotros siempre buscamos llamar un poco la atención respecto de esto, que están los indicadores de la vivienda adecuada de Naciones Unidas, o en general, como se mide en la Argentina, por ejemplo, eh, hay un indicador que se llama CalMAT, que quiere decir calidad de los materiales. Pero no me van a creer si yo les digo que en vez de registrar la calidad de los materiales, registra el tipo de material, que es distinto, ¿no? Eh, no es lo mismo, bueno, que yo tenga una computadora de plástico a que tenga el tipo de, la calidad de computadora, el tipo de materiales de plástico que me dice muy poco, pero el desempeño de la computadora va a depender de un análisis posterior, ¿no? Bueno, cómo está funcionando, qué procesador tiene, etcétera. Bien. En vivienda es lo mismo, es muy importante enfocarnos en el desempeño de la vivienda, no de qué está hecha, porque puede estar hecha de los materiales correctos, pero si están mal instalados, si están deteriorados, si están fallados, etcétera, 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 no se van a estar desempeñando bien. Si no son adecuados para esa zona, esa región, ese clima o ese conjunto de personas que viven en esa vivienda, tampoco va a estar funcionando bien. Entonces, hay una cantidad de variables que es bien importante registrar, relevar y medir para entender o para lograr este diagnóstico lo más integral y exhaustivo de la vivienda existente. De eso se trata este curso, de compartir las herramientas para el diagnóstico integral y exhaustivo de la vivienda existente. Eso surge de muchos años de estudiar distintas políticas públicas de mejoramiento habitacional en distintos países del mundo. Entonces, hace muchos años venimos intercambiando y nos venimos nutriendo de lo mejor que se ha hecho a nivel nacional en distintos países, eh, y lo adaptamos a las ciudades donde trabajamos en América Latina. Eso quiere decir que lo que compartimos con ustedes acá no son ideas, son prácticas masivas, ¿sí? Son prácticas que está demostrado que funcionan como prácticas masivas desde, con y para la política pública. ¿Está bien? Seguramente no en sus ciudades o en todas las ciudades que están acá representadas,
que ya tenemos 101 participantes en línea, pero sí en algunas. Entonces, el secreto es encontrar las que han demostrado funcionar mejor, poder adaptarlas y compartirlas. Bien. Em, entonces, van a recorrer ustedes en este curso las principales dimensiones a través de las cuales se registra, releva, mide y monitorea el déficit habitacional cualitativo según lo más avanzado de estas políticas públicas, que en muchos casos, o entendemos nosotros, en los mejores casos, usan y aplican la ciencia, usan y aplican conocimiento eh, científico, eh, corroborado, consensuado, eh, que es producto de décadas de investigación, desarrollo, etcétera. Bien, es importante para nosotros, eso se llama, van a ver cómo durante el curso le decimos la ciencia de la vivienda aplicada al mejoramiento habitacional sustentable, y es una de las novedades. Quizá muchos lo estén aplicando ahora en su día a día, pero sabemos que en algunos lugares es quizá un poco novedoso y entonces tiene potencial de sumarse a las prácticas ya existentes. Entonces, según este enfoque que usa y aplica la ciencia de la vivienda para diagnosticar de la manera más integral y exhaustiva el desempeño de las viviendas para las personas, nosotros trabajamos con 5 dimensiones. Van a ver ustedes que eso está reflejado en los distintos capítulos del curso. Esas 5 dimensiones que entendemos que es importante medir y relevar, medir y monitorear respecto del desempeño de la vivienda, son técnicas y sociales a la vez, son las dos a la vez, y son las siguientes. Primero, salud y seguridad. Ustedes saben que, decía yo al principio, la vivienda es un derecho y está asociada a otros derechos, y un buen ejemplo es el derecho a la salud. En muchos casos, la vivienda influye en la salud de las personas. Es vital medirlo, relevarlo, registrarlo y medirlo para asegurarnos de que ese impacto de la vivienda en la salud de las personas sea positivo y nunca sea negativo. Muchas veces vemos nosotros cómo el desempeño de la vivienda deteriora la salud de las personas, deteriora problemas de salud existentes o genera problemas de salud. Es importante quienes trabajamos en temas de vivienda poder asegurarnos de que siempre el impacto de la vivienda en la salud sea positivo. Otra de las dimensiones es la seguridad. Entonces, también las viviendas inciden en la seguridad de las personas, pueden generar accidentes o no, y es importante analizar integral y exhaustivamente las viviendas para asegurarnos de que no estén generando o que no tengan ese potencial riesgo a la seguridad de las personas. Después está la calidad de vida. em, en múltiples aspectos, no hace falta que yo los detalle, la vivienda impacta en la calidad de vida de las personas y en las posibilidades de desarrollar ámbitos de la vida de las personas que tiene que contribuir a desarrollar correctamente la vivienda. Es importante empezar a ponerles nombre y empezar a medirlos. Muchas de estas cosas em, ustedes seguramente lo estén considerando en su práctica del día a día. Y quizá un componente adicional sea empezar a medirlo, empezar a conceptualizarlo, ponerle títulos, ponerle, bueno, dimensiones, después subdimensiones, después variables, y medir esas variables. Entonces, salud, seguridad, calidad de vida, el desempeño energético es de vital importancia también para, para las personas que habitan esas viviendas, y eso es porque la contracara del desempeño energético es la pobreza energética. Entonces,
Cuando hablamos del déficit habitacional cualitativo y cuando hablamos de políticas públicas de mejoramiento habitacional sustentable o de vivienda en general, nos estamos enfocando sobre todo en los sectores de menos recursos, de las poblaciones con las que trabajamos, ¿cierto? Entonces, esos sectores de menos recursos en general tienen que destinar proporciones más altas de sus presupuestos, de los presupuestos del hogar, a cubrir los costos energéticos. Y eso ya es un punto de partida que podríamos decir injusto. Bueno, esa contracara del desempeño energético de la vivienda o del nivel de eficiencia energética es la pobreza energética. Van a ver ustedes en esta primera parte un resumen de las distintas formas que hay de medir la pobreza energética en el mundo. La más básica es por ingreso, digamos, gastos por ingresos, que se estableció hace como 50 años, que indica que una familia que tiene que destinar más del 10% de sus ingresos a las energías cae bajo la pobreza energética. Pero después van a ver que hay definiciones más amplias y definiciones que son más adaptadas a nuestras realidades en América Latina o en América Latina y el Caribe. Es importante entonces vincular siempre el desempeño energético de la vivienda con esas definiciones más amplias que tienen que ver con el acceso seguro y sustentable a las energías en relación con la vivienda, en relación con las actividades que las energías tienen que garantizar en la vivienda, el confort térmico, la posibilidad de decidir respecto de las fuentes energéticas y de los dispositivos. Bien, entonces, y el otro componente que siempre es importante considerar es un enfoque de género. Sabemos que, como todo en nuestras sociedades y nuestras vidas, está atravesado por aspecto de género y entonces es importante abordar a la vivienda también con un enfoque de género. Y también, por supuesto, asociado en este caso al desempeño energético está el impacto ambiental, porque ustedes, bueno, tienen bien claro que cada kilowatt, si traducimos todas las energías en kilowatt hora, cada kilowatt hora que se genera tiene un impacto ambiental. eh, en algunas, pues, hay las fuentes de generación que hacen a ese impacto ambiental mucho más negativo, y entonces eh, cada kilowatt hora que se genera para ser derrochado o para no ser aprovechado al máximo, bueno, tiene un impacto ambiental doblemente negativo. Entonces, todas estas son las dimensiones que vamos a abordar y compartir con ustedes a través del curso. Hay en general un capítulo por cada dimensión, aunque hay algunos temas transversales que vamos a tocar, como por ejemplo género, con algunas invitados o invitadas especiales y algunas charlas especiales de las que se van a ir enterando. Bien. Em, lo que sigue entonces, para hacer honor a los tiempos, es pasar a aspectos logísticos. Antes de eso, yo quería reforzar un poquito lo siguiente, o me parece importante que nos podamos conocer, y entonces ahora Marianela les va a contar cómo se van a dividir ustedes en 5 grupos y cómo va a haber docentes acompañando cada grupo y cómo va a haber instancias de puestas en común, diálogo e intercambio con esos grupos más reducidos. Yo voy a participar de algunos de esos grupos, pero antes que eso, me gustaría compartir que yo les conté al principio, em, fundé estas dos organizaciones hace 15 años, pero hace veintitantos años que trabajo con mi enfoque de sociología, que después se fue convirtiendo en un enfoque de socioarquitectura, o bien como es sociotécnico a la vez.
Desde hace veintitantos años trabajo en temas de las intersecciones entre vivienda, energías, desde una perspectiva de derechos. En ese transcurso, con las distintas organizaciones e iniciativas que fuimos liderando, fuimos construyendo mucho conocimiento y siempre tenemos oportunidad de intercambiar con quienes saben más, con quienes tienen más experiencia. Tenemos la suerte de trabajar con ministerios de vivienda de distintos países de América Latina, además de Argentina, de Chile, de Perú, de Ecuador, de México. Intercambiamos mucho con la política pública de mejoramiento habitacional sustentable de los Estados Unidos, intercambiamos mucho con la política pública nacional de mejoramiento habitacional sustentable de Francia, y siempre tuvimos el mismo enfoque de que esos intercambios, esas experiencias acumuladas, esos conocimientos se pongan en la práctica. Entonces, no tengan miedo ustedes de que esto sea teórico, porque nuestra impronta es poner todo esto en la práctica. Entonces, en distintas ciudades, ahora mientras hablamos, estamos nosotros haciendo mejoramientos habitacionales y las herramientas que fuimos construyendo a lo largo del tiempo, desde la sociología, desde las disciplinas más técnicas y del conjunto de experiencias de distintos programas y políticas públicas, sirven. El sentido es que sirvan para mejorar las prácticas de ustedes que por suerte nos acompañan en este camino. Bueno, hasta ahí me parece la parte introductoria que me toca hoy. Le dejo la palabra a Marianela para que haga una presentación general de los aspectos logísticos y organizativos desde la coordinación general, y después van a tener, a partir de hoy creo, ya están armados los grupos, instancias de ir intercambiando en grupos más reducidos con las tres docentes de la diplomatura, que van a ir respondiéndoles ágilmente y acompañando estas semanas de cursada. Bueno, un gusto verlas a todas y a todos y seguimos en contacto. Bueno, muchas gracias, Nicolás, por la charla. Bueno, la idea es que, como les comenté, que nos conozcamos, que las personas que tengan alguna consulta aprovechen el espacio para hacerlo ahora. Yo, como les comenté, esto es una diplomatura que finaliza el 15 de noviembre. Vamos a estar realizando todo el tramo virtual desde el día de hoy hasta el 15 de noviembre. Em, Creo que hoy ya recibieron todos el alta de usuario, con lo cual ya pueden empezar a navegar en la diplomatura, en el campus virtual. Allí están todos los contenidos de todos los módulos, están las evaluaciones. La idea es que ustedes lo puedan ir haciendo a su tiempo y que cuenten con el espacio que les brindamos las docentes para las consultas, las puestas en común, para que nos conozcamos, intercambiemos ideas, experiencias y demás. Somos muchos, con lo cual no tengo dudas que va a ser muy fructífero ese intercambio y que nos conozcamos. Así que bueno, yo por mi parte les doy el espacio para que ustedes, si tienen alguna duda o consulta, los puedan hacer ahora y que podamos entre todos saldar todas las dudas. A mí lo que más me entusiasma, y que ya vamos a tener oportunidad, ¿no? Yo me voy a ir metiendo en los distintos cursos y conocerlas y conocerlos, ¿no? Que nos podamos nutrir de las experiencias. Nosotros estuvimos viendo sus postulaciones, sus currículums. La verdad es que hay funcionarios, practicantes, profesionales con muchísima experiencia y con excelentes formaciones que, nada, los veo ahora en el Zoom, y me gustaría ya irlos conociendo y preguntándoles, bueno, quiénes son, qué hacen, cómo se imaginan que esta diplomatura les va a contribuir
a sus prácticas en el día a día, en gestión de los programas que gestionan. Así que bueno, comparto la expectativa de irnos viendo semana a semana en cada una de las instancias de puestas en común para ir construyendo, en todo caso, estos conocimientos de manera conjunta.